Bienvenidos al diálogo de la sesión número 31 del seminario Repensar la Bioquímica. Mi nombre es Ana María Islas Cortés y hoy tengo la oportunidad de participar como dialogante con la maestra Jacqueline Rebollo Paz, a quien agradezco su colaboración en la organización de esta sesión. Gracias, maestra Ana María. Es un gusto participar en este seminario Repensar de la Bioquímica. Como docente dialogante con el tema Trabajos prácticos apoyados con TIC y teniendo como invitada a la doctora Clara Alvarado Zamorano, que nos acompaña del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM. Bienvenida, doctora Clara. Muchas gracias, qué gusto estar con ustedes. Gracias. Antes de empezar este diálogo, vamos a ver una breve semblanza de la trayectoria profesional de la doctora Clara Alvarado. Adelante, video, por favor. La puesta en marcha de los programas con tecnología digital supone una experiencia acumulada en el sistema educativo en modalidades de uso de la tecnología, en especial para el área de ciencias y matemáticas, con una diversidad de herramientas y de entornos tecnológicos de aprendizaje, en la cual ha participado grupos de maestros y alumnos de educación básica, coordinadores de educación a distancia y académicos de centros de investigación y universidades. Por ello, es necesario efectuar un diagnóstico completo sobre las condiciones actuales de la infraestructura física de las escuelas de educación básica y de la disponibilidad de personal de soporte técnico, a fin de diseñar modelos de implementación de uso de tecnología digital en educación en los que se guarde un equilibrio entre la inversión en equipamiento, el desarrollo de contenidos y la formación docente. Sin embargo, el éxito en la integración de esas nuevas tecnologías en el aula dependerá en gran medida de que los maestros sean usuarios competentes, no solo en términos del uso de la tecnología, sino de la manera de insertarla en sus estrategias didácticas. Así lo plantea Clara Alvarado, junto con un grupo de académicos en el texto Recursos y Apoyos Didácticos. Máster oficial en investigación en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias experimentales, sociales y de las matemáticas. Itinerario Didáctica de las Ciencias Experimentales en la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura, España. Y doctora por la misma universidad con mención cum laude. Clara Alvarado es QFB por la Facultad de Química y maestra en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Profesora de Práctica Docente 1 de la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior de la rama de la Química por la UNAM. La académica es también autora y coautora de artículos en revistas nacionales e internacionales, así como coautora de 5 libros, 3 capítulos, 4 artículos en extenso en memorias de congresos internacionales y 9 nacionales. Además, ha participado en diversos proyectos educativos apoyados por CONACYT, CEP, ILCE, BID, OCDE y UNAM. Ha tenido 7 estancias de investigación en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y de las Matemáticas de la Universidad de Extremadura, para el desarrollo de 3 proyectos vinculados con los procesos de enseñanza-aprendizaje de la química. Colaboró con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en el diseño y supervisión de secuencias didácticas de Ciencias 3 de la Química para telesecundaria, así como propuestas para material complementario, interactivos y videos. La doctora Clara Alvarado también es miembro del Comité de Validación del Perfil Referencial de la Prueba Enlace, media superior en el área de Ciencias Experimentales del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior AC Ceneval, desde el 2008, año en que recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz otorgado por el rector de la UNAM. Actualmente, la doctora Clara Alvarado es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel C. Bien, estimados participantes, recuerden publicar su intervención en el espacio WordPress, donde encontrarán el foro de la sesión 31 del SRBQ para interactuar con nuestra invitada, así como el correo electrónico y vía telefónica. Damos también la bienvenida a nuestras sedes conectadas, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, SICS Milpa Alta, CEPROVI y el CECIT número 6, Miguel Otón de Mendizábal. Y por internet nos acompaña también el SEC Campeche.
Por internet también le damos la bienvenida a todos los colegas que de manera individual se conectan para seguir esta transmisión, como lo es el CECIT número 12, el CECIT número 5, el CECIT número 10, el CECIT número 11, UPIBI, y por teleconferencia a los colegas de colegios de bachilleres de San Luis Potosí. Bien, considerando mi experiencia en el nivel medio superior, y en particular en el CECIT número 10, donde imparto los 4 semestres de la unidad de aprendizaje de química. Esto lo hago en el turno vespertino. Algo que llamó mucho mi atención en esta investigación, la realización de los trabajos prácticos, es en relación al aprendizaje colaborativo, en donde vemos que es un factor clave de la innovación educativa y la problemática que enfrentamos los profesores ante esta situación y al trabajar de esta manera con grupos numerosos y una gran cantidad de grupos también. Esto realmente es un problema cuando nosotros impartimos tanto la parte teórica como la parte práctica. De acuerdo a lo anterior, mi pregunta sería, ¿qué criterios de evaluación deben de tomarse en cuenta para evaluar este tipo de trabajos prácticos donde no se trabaja con la clásica receta de laboratorio y precisamente se trabajan con grupos muy numerosos? Bueno, yo creo que en la actualidad todos reconocemos la importancia del trabajo colaborativo, no tan solo en el ámbito escolar, sino como un medio para preparar a nuestros alumnos para enfrentarse en su momento ante la sociedad cuando ellos ya trabajen. El trabajo colaborativo permite como que aprovechar las habilidades, las destrezas que tienen los componentes, los integrantes de un grupo, y en esa forma colaboran con el profesor. Los alumnos, digamos, dominantes de ciertas habilidades, contribuyen también a la formación de sus compañeros, pero esto no debe de ser un obstáculo para que también fomentemos el trabajo individual. Muchas veces descansamos los profesores en el trabajo colaborativo dejando trabajos que nos entrega un grupo de alumnos, pero a veces ya no tenemos el cuidado, el tiempo, la dedicación de ver cuál fue la aportación de cada uno de nuestros alumnos. Y a veces quizá hasta en forma injusta asignamos una calificación, una evaluación al grupo en su conjunto, y quizá no colaboraron todos en la misma forma. Entonces, no descuidar la parte individual del aprendizaje. Bien, doctora Clara, me gustaría hacer una breve síntesis. Yo vengo de la Escuela Superior de Ingeniería Textil y actualmente imparto la materia de gestión ambiental. He trabajado a nivel licenciatura y a nivel posgrado. Me gustaría que nos compartieras, dentro del texto que nos invitas a leer, ¿cuál es el impacto de la enseñanza actual, ya que en todo momento está involucrada la aplicación del método científico, el cual debemos de construir un conocimiento acompañado de la experimentación para que el alumno comprenda de forma clara y precisa el porqué de cada concepto que se aprende en el aula? Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo hacer que los profesores de los diferentes niveles académicos se motiven a impartir de esta manera sus cátedras? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es que nosotros los profesores tenemos que estar dispuestos al cambio. La mayoría de nosotros, hay alguna frase que no recuerdo ahorita quién es el autor, pero que se menciona que los docentes somos del siglo XX y nuestros alumnos son del siglo XXI. Entonces es obvio que nuestros alumnos manejan ya muchas herramientas de tipo digital, que nosotros en muchos casos somos aprendices de las mismas. Bueno, no tengamos miedo a que en algunos casos los alumnos realmente nos superen en destrezas. Tomémoslo como seamos nosotros aprendices de las nuevas tecnologías en su caso, aprovechemos las destrezas, los conocimientos que tienen nuestros alumnos con respecto a las TICs, y pensemos en que en la actualidad el profesor no es el único personaje, el único agente en el aula, que los alumnos deben de tomar un papel preponderante en el aula, obviamente junto con
materiales diversos, como pueden ser los libros, los mismos recursos digitales, etcétera. Otro aspecto que yo también creo que sería muy importante es que la actualización del docente. Nosotros debemos procurar actualizarnos, pero no en forma nada más individual. Tratemos de formar comunidades de aprendizaje en los cuales aprovechemos toda la información, conocimientos, habilidades, recursos que tienen, digamos, compañeros nuestros, colaboradores, no nada más de nuestra institución, sino también de otras, y así en esa forma podemos suplir un poco carencias, deficiencias que tengamos en algunos aspectos. Voy a permitirme pues mencionar mi caso muy particular en el grupo de espacios y sistemas interactivos de la educación. Como ustedes ya lo vieron, yo de formación soy química farmacobióloga y relativamente hace poco tiempo me he incorporado al uso, digamos, de las tecnologías en la educación. Sin embargo, tengo la fortuna de estar en un grupo que se llama Espacios y Sistemas Interactivos para la Educación, donde mis compañeros son tecnólogos, son especialistas en el uso, la aplicación de las nuevas tecnologías, y hemos formado junto con otras personas, entre las cuales está el doctor Andóniga, que seguramente es muy conocido para ustedes, y también compañeros de la Universidad de Extremadura, de otras dependencias de la UNAM, hemos formado un grupo en el cual interaccionamos mucho, y aun cuando aceptamos que dominan más los tecnólogos, las TICs, y nosotros más la parte, digamos, de la disciplina química, biológica, sin embargo hemos formado un equipo, considero yo, muy, muy provechoso, que nos ha dado lugar a producir diversos materiales. Entonces, recuerden, apóyense en quien sabe algo que nosotros no dominamos. Esto es, nos estás invitando a ser multidisciplinarios e interdisciplinarios, ¿verdad, doctora? Claro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy bien. Existen algunas actividades que se conocen como experiencias de cátedra, que algunos docentes aplican como parte del aprendizaje de los estudiantes. Y aunque en mi experiencia no son frecuentes en el aula, esto se debe principalmente, creo yo, a la poca formación de los docentes en relación a este tipo de actividades. Además de que su realización requiere dedicar tiempo a su preparación y afrontar y tratar de solucionar los problemas que puedan presentarse en su aplicación. Esto requiere, evidentemente, como mencionábamos hace un rato, una alta motivación por parte de los profesores para trabajar de esta manera. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo podremos lograr esta motivación y preparación en los docentes de tal manera que permita el planteamiento correcto de este tipo de actividades como experiencias de cátedra? Bueno, como lo mencionaba anteriormente, ¿no? Nosotros los profesores tenemos que ser creativos, tenemos que estar dispuestos al cambio, apoyarnos en quienes saben y recordar que las experiencias de cátedra son una de las muchas experiencias o actividades que nosotros podemos desarrollar en el laboratorio, en el aula, y que tienen ciertos objetivos. En alguno de los documentos que me permití, digamos, entregarles a ustedes, se habla por parte de Camaño, en un artículo que publicó en 2003, él nos menciona, por ejemplo, que hay él en lo particular menciona 4 tipos de, digamos, de modalidades de actividades, y todas y cada una de ellas tienen ciertas características, nos sirven en ciertos momentos. Por ejemplo, las experiencias. ¿Cuántas veces nosotros hemos olvidado el que los alumnos estén en contacto directo con los objetos, con los materiales, con los procesos? Es muy usual, y nosotros desafortunadamente en la universidad muchas veces también lo hacemos, que los llevamos al laboratorio y son como recetas de cocina las experiencias que ellos hacen. O bien en el aula hacemos una demostración de cátedra, pero ¿qué es lo que hacemos usualmente? Que hacemos la demostración y decimos, a ver, hazme un reporte sobre lo que observaste, pero pocas veces los guiamos hacia
¿qué es lo que queremos que observen? Ese es un problema. Yo creo que, aunque aquí se menciona las experiencias, las, demostraciones de cátedra, trabajo, digámoslo así, más de laboratorio, más práctico, y las investigaciones, todos tienen su importancia. Lo importante es también la variación. No vamos a hacer siempre el mismo trabajo en el aula. Es algo que al alumno le aburre. Eso es muy importante. Si yo digo, no, yo quiero actualizar a mis alumnos y todas las semanas les voy a dejar un artículo para que lo lean. Pero ¿qué es lo que hago? Les digo, a ver, hazme un resumen de lo que trata. Pues llega un momento en que el alumno lo hace en forma automática y probablemente ojea el artículo y no se introduce en el mismo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Antes de hacer una demostración, ver qué es lo que quiero que el alumno observe, que el alumno perciba de esa demostración. Lo mismo si voy al laboratorio. Pasa algo equivalente con las simulaciones, con los interactivos. ¿Qué es lo que hacemos? Se los pasamos, el alumno la primera vez se maravilla, pero si siempre estamos trabajando con ello, llega un momento que pierde esa motivación, ese interés, esa curiosidad por el trabajo. Entonces, para mí, algo importantísimo es la variabilidad de las actividades en el aula y determinar bien de cada una de ellas cuál es el objetivo. Hay veces que somos muy ambiciosos, hacemos una actividad y les planteamos 15, 20 objetivos que difícilmente o casi nunca cumplimos. Entonces, mejor hay que ver 2, 3 objetivos, pero que se quieran, estemos en posibilidades de cumplirlos. Okay. O sea, nos está usted invitando básicamente, yo creo, a que inclusive los alumnos puedan de alguna manera construir sus propias experiencias, y yo creo que esto es lo que les va a llevar a alcanzar realmente el aprendizaje que nosotros buscamos, más que dárselos nosotros. Claro, claro. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Clara, ¿nos podrías comentar acerca de un término que me llamó mucho la atención, alfabetización científica, desde tu particular punto de vista? Bueno, yo considero que la alfabetización, y conste, no voy a dar una definición, hay muchas definiciones en diversos documentos, no soy especialista en el tema, sin embargo es algo que a mí en lo particular me interesa mucho y que creo que es algo fundamental dentro de la enseñanza de las ciencias. La alfabetización científica debe de ser una finalidad de nosotros que somos profesores del área de las ciencias experimentales en general, y creo que podría pues extenderse inclusive a otras áreas, ¿no? No tan solo del área científica, sino también del área humanística. En este sentido, lo importante es que mediante la alfabetización científica, que es muy diversificada, hay veces que se considera, ¿no?, que es alfabetización científica, pues ha de ser como leer acerca de temas científicos. No es nada más la lectura, es también el análisis, digamos, impulsar al alumno a que adquiera un criterio crítico para analizar, por ejemplo, la propaganda de los productos que vamos al supermercado, o bien cuando estamos escuchando un noticiero y que nos mencionan algún término, bueno, crearle al alumno la curiosidad por investigar. En la actualidad tiene la facilidad del internet, investigar de qué se trata. Por ejemplo, hay veces que estamos hablando de los transgénicos, que se impide el acceso a cierto país, a la importación de transgénicos. Pero ¿cuántos sabemos qué son los transgénicos? ¿Por qué ese rechazo? ¿Por qué esa polémica sobre su consumo? O bien, no sé, estamos hablando de los medicamentos. A ver, hay medicamentos de patente, medicamentos genéricos, similares. ¿Es nada más cuestión de precio? ¿O qué es lo que provoca que a veces algún médico me diga, no vayas a comprar este medicamento en similares? ¿Por qué? Porque es corriente, porque no tiene control de calidad,
o desde el punto de vista científico, qué es lo que sucede con ese producto. Entonces, la alfabetización científica es algo muy amplio, pero que a lo que debe de conducirnos es a acceder hasta cierto nivel. Obviamente no vamos a pretender todos ser científicos, candidatos a premio Nobel en alguna rama, pero sí crear esa curiosidad, pero en eso está mucho el papel del profesor. Motivar al alumno a que cuando él lea el periódico, vea una revista, escuche un noticiero, vaya al súper y vea un producto, que no se deje llevar por la mercadotecnia. Por ejemplo, yo recuerdo mucho en España un champú que se le hace la propaganda de que es tan bueno que hasta tiene pH. ¿Sí? Entonces, ¿y qué se lo cree uno? Pues si no sabe uno qué es el pH, qué implicaciones tiene, dice, no, pues eso de pH es un término químico muy común, pues sí ha de ser bueno este champú y lo voy a comprar, ¿no? Sin ver que realmente el pH pues no tiene ninguna importancia si no se le da un valor, ¿no? Así es. Ok, muchas gracias. No sé si nos pudiera compartir algún ejemplo de secuencias de aprendizaje que nos pudiera compartir. Sí, bueno, en la universidad, en el CECADET, en la actualidad un grupo de alrededor de 14 personas, estamos desde hace 3, 4 años trabajando sobre la elaboración de secuencias de enseñanza-aprendizaje, principalmente sobre el tema de química ácido-base. A continuación les voy a hacer una presentación PowerPoint muy rápida sobre algunas de las características porque en esas secuencias algo clave es precisamente la realización de los trabajos prácticos. Entonces, en la presentación PowerPoint que voy a presentarles muy brevemente, les voy a explicar algunas características de ellos. Una es un trabajo de tipo experimental y en otra es el fomento, y precisamente hablando de lo que usted dice de la alfabetización científica, es un trabajo sobre la lectoescritura, pero con en un aspecto crítico. Bueno, la secuencia de enseñanza-aprendizaje, cada uno de los trabajos que se están desarrollando están enmarcados, en este caso por ser ácido base, en 5, digámoslo así, dimensiones de la química ácido base. Los ácidos y bases a nivel macroscópico, fenomenológico, a nivel microscópico, ácidos y bases según Arrhenius, según un modelo de Arrhenius, según el de Bronsted-Lowry, y después equilibrio ácido-base, que tiene tanta importancia precisamente en nuestro organismo. Por ejemplo, el equilibrio, ácido-base en la sangre, ¿no? Luego, los contenidos que abordamos no son nada más de tipo conceptual, sino le damos mucha importancia a los contenidos procedimentales, a habilidades, destrezas, y también a la parte actitudinal, ¿sí? La motivación, la responsabilidad, los valores al llevar a cabo alguna actividad. Luego, los estamos fundamentando en las concepciones alternativas que poseen los alumnos al respecto. Estas secuencias están orientadas básicamente para la enseñanza y el aprendizaje a nivel educación media superior. Entonces nosotros en un momento dado hicimos una investigación tanto documental como, digámoslo así, que en vivo con 400 alumnos de nivel medio superior de la UNAM, y detectamos las principales concepciones alternativas, aclarando que como concepciones alternativas estamos considerando aquellas creencias, ideas que tienen los alumnos y que o inclusive nosotros, como profesores también las poseemos, pero que no son las aceptadas formalmente por la comunidad científica. Un ejemplo típico de ácidos y bases: los ácidos son peligrosos, ¿sí? Es muy usual que nosotros vamos a ir al laboratorio y le decimos al alumno, ponte tu bata porque vamos a trabajar con ácidos.
Generalmente en los estantes de los laboratorios los ácidos están en un lugar especial porque son ácidos. Y sin embargo nunca tomamos en cuenta si están diluidos, si son fuertes, si son débiles. Y peor aún, pues cuando digamos una aspirina, pues es un ácido y al contrario, ¿no? La utilizamos para remediar algún problema que tenemos. ¿O qué más? Pues el ácido desoxirribonucleico que forma parte de nuestro organismo en forma, digamos, indispensable. Bueno, luego el tipo de trabajos prácticos que hemos desarrollado están basados, por ejemplo, en videos. En su momento podría explicarles de uno que es sobre la dualidad ácido-base, en actividades experimentales, simulaciones, análisis de libros. Por ejemplo, los mandamos al súper a que analicen ciertas etiquetas de productos. Y la modalidad con la cual los estamos desarrollando son con o sin computadora y con o sin red. Entonces, aquí no hay pretexto de que porque no tengo computadora no puedo hacer nada. Bueno, permítanme. Bueno, tenemos por ejemplo un trabajo práctico que le llamamos Según el sapo es la pedrada, y que casualmente, bueno, cuando estaba yo allá en España les llamó mucho la atención el título. Decían, pero ¿qué tiene que ver eso del según el sapo es la pedrada? Nosotros sabemos que es un refrán muy común en México. Y lo que sucede es que pues utilizamos pues títulos atractivos queriendo llamar la atención de los alumnos, y este trabajo en especial hace referencia al efecto que disoluciones ácidas con diferente concentración, ¿cuál es su efecto sobre metales? El trabajo práctico atacaba, digámoslo así, ciertas concepciones alternativas. Obviamente definimos ciertos objetivos, 3-4 objetivos muy claros que queríamos, digámoslo así, cumplir, y partimos también de algunas ideas pivote. Bueno, en España el término pivote es muy usual, en el cual nosotros queríamos reforzar cierto tipo de conocimientos. La actividad, como ustedes lo pueden ver en la diapositiva, no fue una propuesta de escritorio, de que, a ver, Clara se sentó, se le ocurrió algo y se puso a escribir. No, fue un trabajo consensuado con varios profesores de nivel medio superior, con especialistas en investigación educativa, y lo que hicimos fue varias versiones, como ustedes lo pueden ver, porque lo fuimos afinando, se iban haciendo pruebas. Hacíamos una aplicación, probábamos, observábamos a los alumnos, los videograbábamos y veíamos que había que hacer cambios nuevamente, y como ustedes pueden ver, pues esa pirámide pues nos quiere decir que el trabajo práctico fue creciendo, no tanto en tiempo, sino más bien en lo que nosotros consideramos la riqueza en cuanto a los objetivos que queríamos resolver. Por ejemplo, para este trabajo en especial, lo que nosotros quisimos como estrategia reforzar fue el trabajo colaborativo, la actividad experimental, la incorporación de las TICs, que fue la modelización, que fue muy importante, y la argumentación. En este trabajo práctico, nosotros lo que hicimos fue que inicialmente les presentamos un escenario hipotético de qué pasaría, digámoslo así, cuando esas disoluciones en diferente concentración actuaban sobre metales. Los alumnos, en el aula taller que tenemos ahí en el Zacadet, y que ya se encuentra en prácticamente todos los planteles de educación media superior de la UNAM, los alumnos primero trabajaron en forma de equipo de 3-4 alumnos. Ellos nos contestaban, ¿no?, hipotéticamente qué consideraban que iba a suceder. Y en la parte inferior de la diapositiva ven ustedes que están unas gráficas que ellos tenían que seleccionar cuál consideraban
que representaba el fenómeno que se iba a llevar a cabo por la acción de la disolución sobre el ácido, sobre el metal, perdón. Y en la parte inferior ellos tenían que argumentar el por qué habían predicho la selección de alguna de esas gráficas. Posteriormente, nosotros teníamos la opción, como profesor, de ver qué había respondido todos los equipos y también ver en conjunto, delante de los alumnos, cuáles eran las gráficas que ellos habían seleccionado y cuáles eran las, justificaciones que ellos habían dado. Aquí lo pueden ustedes ver, están las respuestas, están las gráficas y su argumentación. Les hicimos algunas, en plantillas de Google Docs, les hicimos algunas preguntas adicionales, las discutíamos, luego los alumnos hicieron, ellos ahí en el laboratorio llevaron a cabo una actividad experimental y lo interesante es que luego los alumnos pudieron comparar la gráfica que habían elegido originalmente y la que les resultó al llevar a cabo la actividad experimental. Esta gráfica la hicieron ellos mismos ahí también en el laboratorio. Como cada mesa, digámoslo así, cuenta con una computadora, el profesor puede estar inclusive monitoreando qué es lo que están haciendo los alumnos. Aquí tienen ustedes algunos ejemplos de los trabajos. Bueno, ese fue uno. Hubo obviamente debate, discusión sobre los resultados que ellos hicieron y independientemente de que después los alumnos nos entregaron un reporte, la gran, ventaja fue que todo lo que los alumnos fueron haciendo se fue guardando y el profesor podía ir analizando en forma, por equipo o en forma grupal. Bueno, luego me voy a permitir mostrarles otro trabajo que tiene relación precisamente con la alfabetización científica. Nosotros en muchas ocasiones decimos, es que a mí me interesa que el alumno no nada más me esté escuchando a mí, no nada más recurra al libro o a los libros que le recomendé, sino también quiero que lea artículos. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que usualmente, ¿qué es lo que hacemos cuando les dejamos un artículo? Les decimos, a ver, hazme un resumen o un comentario o un ensayo sobre el artículo. Y en ocasiones lo discutimos en clase, pero generalmente muy brevemente. Bueno, nosotros lo que quisimos es que hicieran un análisis un poco más crítico del documento. Pero, en este caso utilizamos un artículo que es en la revista Nature, es donde se publicó, y es sobre la síntesis del amoníaco y en especial el proceso de Haber-Bosch. Bueno, nosotros lo que hicimos fue que este artículo, obviamente, no se los dimos, es un tanto, no muy adecuado para estudiantes de bachillerato. Entonces, lo que hicimos fue que hicimos un extracto del artículo de 4 o 5 cuartillas, pero lo interesante, considero yo, fue que involucramos a los alumnos como si ellos fueran coautores de un libro, de un artículo que íbamos a elaborar. Entonces yo lo que hice fue, este es de mi autoría, esta propuesta, fue que simulé que cada uno de mis alumnos iba a ser el coautor de un artículo que estábamos escribiendo. Y entonces yo, por ejemplo, les dije a los alumnos que les enviaba el cuerpo del artículo, que yo ya había elaborado, pero que yo tenía mucho trabajo y que como él iba a ser el coautor, pues yo quería que él colaborara. Y entonces le dije, bueno, quiero que por favor tú elijas el título del artículo. También que elaborara un resumen de alrededor de 200 palabras sobre el contenido del cuerpo del artículo, que eligiera 5 palabras clave que consideraba más importantes, y luego, como el artículo modificado tenía varios apartados, yo le solicitaba que en cada uno de los apartados que ustedes pueden ver ahí, como 2, 3, 4 y 5, que en una forma muy breve de no más de 5 palabras, o digamos más o menos,
que como que le pusiera el subtítulo a cada uno de esos apartados. Finalmente, que me hiciera las conclusiones y, bueno, eso se los envía a todos vía internet, vía correo electrónico. Los alumnos tuvieron 3 días para elaborar el material. Aquí pueden ustedes ver, digamos, el cuerpo digamos, en qué forma yo les envié el material. Aquí nos puse un ejemplo. Pero lo interesante fue que además no nada más me mandaron ellos su material por internet al tercer día, sino que cuando yo lo recibí lo discutimos en el aula. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Que en todo el grupo, lo primero, bueno, a ver, vamos a ver qué título eligieron ustedes. Cada uno de los 20 y tantos, 32 alumnos, pues eligió su nombre, el nombre del documento que él consideraba. Aquí fue interesante que el proceso de Haber-Bosch es muy útil, bueno, se ha utilizado y es sumamente importante en la industria, tanto para la producción de fertilizantes como también para la elaboración de explosivos. Y entonces fue muy interesante ver cómo los alumnos, más o menos la mitad, eligieron títulos que hablaban de esa, digámoslo así, ambivalencia en cuanto al proceso de Haber-Bosch. Si ustedes lo pueden ver, dice el nitrógeno, beneficioso o perjudicial, el nitrógeno de la vida y la muerte, la cara y la cruz del proceso de Haber-Bosch. ¿Sí? O sea, algunos se iban por los opuestos, pero otro grupo fue pues muy descriptivo. El nitrógeno de Haber, el nitrógeno que había al mundo, Haber y el amoníaco, etc. También analizamos con respecto a las palabras clave. Los alumnos en clase hicieron una tabla de las 5 palabras clave que habían elegido, hicieron la gráfica correspondiente y bueno, fue algo del análisis que se hizo del artículo. Quiero decirles que les gustó a los alumnos en general, lo consideraron interesante, y esta modalidad la estamos utilizando para la lectura, digamos, y el análisis de artículos. Ahora les acabamos de mandar uno, por ejemplo, sobre la aspirina, donde se involucra la parte histórica desde la época de los griegos, los usos, beneficios, etcétera, de la aspirina. Doctora, muchas gracias, muy enriquecedor toda esta conferencia, todo este seminario, y estamos en el tiempo y en el momento de darle inicio a la segunda parte de la sesión, donde los participantes que se encuentran enlazados con nosotros en esta videoconferencia, para que tengan la oportunidad de hacerte preguntas. Tenemos como primer lugar al Sixmilpalta. Por favor, su intervención. Sixmilpalta. ¿Se encuentra conectado Sixmilpalta? Bien, si no, vamos a darle... ¿Sixmilpalta? Vamos a darle paso a Ceprovi. Ceprovi, por favor, su intervención. Bueno, por favor, Ceprovi. Ceprovi, ¿estás conectado? Creo que no. Sissimar La Paz. Sissimar La Paz, su valiosa intervención, por favor. Sí, aquí estamos. Ok. Buenos días, sí, mi nombre es Soledad. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, y de las lecturas que recomendó la doctora Clara, hay uno que Alvarado Zamorano sobre los
trabajos prácticos y la definición. Entonces yo me fui yendo en las lecturas y vi que ese primer trabajo era más relacionado con los estudiantes de escuela básica, pero el siguiente autor del Carmen, a mi parecer fue un poco más completo, que menciona pues de que cómo los alumnos intervienen en la cuestión del manejo. Este autor menciona cómo intervienen los alumnos. Perdón. Tranquila. En el segundo definición que muestra la maestra de las lecturas leídas del Carmen 2000, por ejemplo, me pareció un poco más completa porque se relaciona mucho con lo que realizamos en el Centro de Investigaciones Marinas, en la realización de trabajos prácticos. En el caso de una servidora, trabajo en el laboratorio de química y estoy colaborando dentro de un proyecto. Entonces, como aquí en CICIMAR se atiende tanto alumnos de maestría y doctorado y ocasionalmente alumnos de licenciatura, a veces pues nos encontramos en el laboratorio alumnos de diferentes niveles y bueno, a esa parte colaborativa sí se viene dando, pero también hay ciertos problemas de los propios laboratorios porque es un trabajo práctico muy dinámico y creo que se involucra bien lo que es la parte de conceptos y la parte que se ve en clases ya con el momento de la práctica. Entonces mi pregunta es hacia la maestra, ¿cómo sería un trabajo más de mayor calidad cuando se atienden alumnos tanto de maestría como de doctorado en un mismo laboratorio? ¿Qué se podría hacer para quitar fricciones del tipo del uso de materiales, de las sustancias? Y ¿qué me recomendaría? Bueno, algo que nosotros en la actualidad estamos haciendo a nivel medio superior y que nos está funcionando bastante es que por parte del profesor, digamos que él encabeza, digámoslo así, toda la parte de los conocimientos que son, digamos, de tipo científico conceptual sobre un determinado tema. Y en el laboratorio lo que se propugna mucho es la vinculación CTS, o sea, Ciencia, Tecnología y Sociedad. ¿En qué forma? Nosotros le proponemos a los alumnos que ellos nos digan, dependiendo de cierta temática, qué intereses, qué problemas quisieran ellos abordar. ¿Por qué? Porque inclusive los grupos que se forman no son así como muy típico de que van a trabajar 3 o van a trabajar 4, sino según los proyectos, los intereses que tengan los alumnos. En ocasiones se da el caso de que algún alumno inclusive trabaja en forma individual, pero llega a haber grupos de 5, de 6 alumnos. Claro, ahí hay que hacer división de roles, que quede muy claro que no va a trabajar uno y los otros 5 van a estar observando, si es que nos va bien. Entonces, en esa forma, como es la resolución de algún problema, el abordaje de algo que a ellos les interesa, en general se involucran mucho más. Y claro, con el compromiso de que todos deben de colaborar. Y en esa forma nosotros lo que no queremos es lo que es muy usual en el trabajo aula-laboratorio, de que en el aula se da la teoría y se va al laboratorio a hacer una práctica para comprobar la teoría. No, lo que queremos es darle los fundamentos, digámoslo así, que en el aula, que por cierto, en la UNAM ya está el aula y el laboratorio en un solo local. Pero digámoslo así, que cuando es la parte, digámoslo así, teórica,
se den los fundamentos para que posteriormente el alumno los compruebe, pero aplicándolos a alguna situación que es de su interés. Claro, con la mediación del profesor, la guía, que eso, de todos modos, aunque involucremos a los alumnos, siempre pensemos que el profesor tiene un papel importantísimo en el aula, en el laboratorio y aún en actividades extraescolares. No sé si eso resuelva su pregunta. Sí, entiendo que sí se puede trabajar porque en términos generales nosotros tenemos 1 o 2 alumnos o 1 de maestría, 2 de doctorado, algo así, ¿no? Entonces sí se puede trabajar en conjunto siempre y cuando se sigan esos lineamientos que usted plantea. Sí. Es todo. Gracias. A ustedes. Bien, damos paso a Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. ¿Está conectado Escuela Nacional de Ciencias Biológicas? ¿Ya se habrá conectado Sisimar? Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Adelante con su intervención. ¿Sí me escuchas, Ciencias Biológicas? Azul. Hola, antes que nada, muchas gracias por compartir su experiencia, doctora. Y sí tengo una pregunta. Al terminar nos hablaba de dándonos como unos consejos, por ejemplo, como formular en una investigación, no sé, preguntas claves, un breve resumen, que no solo se debe de incluir la parte teórica, sino también la práctica. Pero, por ejemplo, hablando en el campo de la investigación, en términos de querer dar a conocer estos resultados, es decir, la publicación, nos topamos con la parte de discutir esos resultados, esos análisis. Más que pregunta, le pediría que compartiera su experiencia, el cómo una persona que está en formación y que le es difícil primero entender un tema nuevo, segundo, darle esa interpretación, cómo no podría decir paso número 1, paso número 2, no, pero cómo hacer para poder nosotros hacer una discusión lo más entendible, lo más ordenada, de una forma ideal. Bueno, yo lo primero que le agradezco, digamos, la pregunta es que hay que quitarle a los alumnos y a nosotros mismos el temor a manifestar nuestras ideas. Los mexicanos, perdón que lo diga y así lo considero yo, somos muy reacios a presentarnos en público, aún en público de grupos reducidos. Tenemos mucho temor de la crítica, nos sentimos muchas veces, creo yo, inseguros de que a lo mejor digo una tontería. Yo creo que tenemos que abrirnos. Y una forma es precisamente los seminarios, por ejemplo, que los seminarios pueden ser en pequeños grupos o bien, digámoslo así, pues un poco más extensos. Invitar a los alumnos a que vayan a conferencias, a que vayan a congresos. Okay. Recientemente, bueno, yo estoy dando actualmente práctica docente 2 en la maestría en docencia para la educación media superior, y para mí fue un tanto sorpresivo que alumnos que están a punto de recibirse, y sin embargo la mayoría de ellos nunca han ido a un congreso, nunca han presentado un trabajo, pero ni siquiera han ido a un congreso como observadores, como oyentes. La experiencia de otros es muy importante que la adquiramos nosotros.
Entonces, por ejemplo, ahora para un congreso que va a llevarse a cabo dentro de un mes en Mérida de la Sociedad Química de México, preparé con mis alumnos, preparamos los alumnos y yo 2 trabajos, y créanme que fue para ellos una experiencia, porque no sabían ellos cómo se hacía una ponencia, no tenían la experiencia. Presentaban trabajos, hacían presentaciones, pero a nivel de alguna asignatura, de cursar alguna asignatura. Ahora que tuvimos que formalizar una presentación para un congreso, fue muy interesante porque como lo hicieron ellos en conjunto, de 4 en 4 trabajaron. Fue muy bonito ver el debate desde qué, digámoslo así, qué plantilla para hacer la presentación elegir. Unos querían una, otros otra, tuvieron que llegar a acuerdos, el título de la presentación, los ejemplos que se iban a dar. Entonces es un trabajo colegiado, que eso es muy importante trabajarlo. La mayoría de nosotros no nacimos sabiendo todo, creo que son pocos los elegidos, y entonces tenemos que perder el miedo y hacer el intento. Lo importante es empezar a hacer intentos por hacer un artículo, por ejemplo, este trabajo que les mostré, ¿no? No es el otro mundo, pero ¿cuántos de nosotros tenemos mucho material elaborado de investigaciones y nos da temor sentarnos a escribir? Porque tenemos temor de que nos lo vayan a rechazar. Segurísimo que si no lo escribo, nunca me lo van a rechazar. Sí, claro. Pero ¿qué tal? Ahorita nosotros con el honor de colaborar con el doctor Andoni Garz, se los confieso, estamos enviando un artículo, acabamos de enviar un artículo a la revista SERP, y debo confesar que 2 veces nos lo han rebotado y nos han dicho que le tenemos que hacer todavía cambios. Obviamente no es muy agradable cuando ve uno en el correo que todavía le falta para que se publique, pero no importa, lo hemos ido mejorando y cada vez el listado ha ido disminuyendo. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Y lo mismo, si yo no domino algo, no tener miedo de manifestarlo, pedir ayuda. No somos sabelotodos. Si detectamos que alguien sabe algo de lo que nosotros no dominamos, acudamos a ellos y trabajemos en conjunto. En México no estamos acostumbrados. Casi siempre hago algo y lo hago así para que nadie me lo vea. Compartamos lo que hacemos. Y también es más fácil que los demás también nos compartan. Publiquemos. En México hay revistas, Revista Mexicana de Investigación Educativa, Revista de Educación Química y otras más, en las cuales, por ejemplo, nosotros que somos del ámbito de la bioquímica, tenemos acceso a escribir. Hagamos el intento por hacerlo. Todos nosotros podemos aportar algo. Okay. Le agradezco mucho, doctora. Creo que se dice que es difícil aprender, pero es más difícil aprender a enseñar a los demás. Y pues le agradezco. Al contrario, gracias a usted. Muchas gracias. La participación en los foros de las sesiones es muy importante, por lo tanto continuaremos con algunas de las preguntas que nos han hecho llegar a través de los mismos. De hecho, la participación de Six Milpalta la tenemos a través de los foros y la profesora Berenice Rodríguez Belmonte le pregunta, doctora, sí. Dice, para el caso de la embriología, ella suele indicarles que realicen modelos o esquemas de diferentes semanas de desarrollo embrionario, y ya sea que lo expliquen al grupo o que escriban un texto explicativo a sus esquemas. Y la pregunta es si eso sería un trabajo práctico. Evidentemente que sí, y se puede enriquecer mucho con el tema de la embriología, en general en todos. Aparte de ello, pues se pueden buscar, por ejemplo, algunos interactivos o algunos videos. Aclaración, es aburridísimo ponerle a un alumno un video que dure 40 minutos, pero ¿qué tal si buscamos videos donde pequeños segmentos nos sirvan para un objetivo determinado? Y eso enriquece mucho. Por ejemplo, nosotros hago
propaganda, ¿no? Un comercial. Por ejemplo, de un video que elaboramos a partir de la observación de cómo una profesora en formación daba el tema de ácidos y bases. Nosotros, de lo que ella dijo, hubo partes que se nos hicieron muy interesantes, editamos un video muy corto y que nos ha servido como un trabajo práctico. ¿Por qué? Porque ahora lo mostramos a nuestros alumnos y, por ejemplo, en ese caso, nosotros durante el video se observaban detectamos algunas concepciones alternativas de los alumnos. Entonces, a nuestros alumnos les decimos que analicen ese video y que nos digan, pues, a ver, qué detectan ellos al respecto. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de la profesora Mónica Judith Chávez, de UPIS Zacatecas, y ella menciona lo siguiente: con respecto a la idea de niveles de indagación, se propone un nivel 3 y lo aplicamos al ejemplo de estrategias de enseñanza y aprendizaje aplicadas en trabajo práctico. Según el sapo es la pedrada. ¿De qué manera podemos insertar algún tipo de evaluación y de qué clase sería para corroborar o tener indicios de que la estrategia funciona? Bueno, en el caso de este trabajo en particular, tenemos, digámoslo así, dos modalidades de evaluación que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa el aprendizaje del tema, de los conceptos que nosotros estamos desarrollando, o nos interesa el manejo de las TICs que estamos incorporando. Entonces, ahí de entrada tenemos que ver qué es lo que vamos a evaluar. El trabajo colaborativo de los alumnos, cómo participan entre ellos. Vamos a ver cómo justifican ellos, digamos en su caso, cuando ellos tuvieron que seleccionar una gráfica y tuvieron ellos que argumentar el porqué de la selección de esa gráfica. Queremos que evaluar la profundidad, el lenguaje empleado, la ortografía. Si ustedes vieran, pues, las frases, las oraciones que los alumnos escribían, en muchos casos pues son, digamos, carentes de una buena ortografía. ¿Qué queremos ver? Queremos ver con qué profundidad se abordaron los conceptos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a hacer una evaluación es, y algo, perdón que haga un comentario, los profesores usualmente desarrollamos un trabajo, una actividad, y al final decimos, ¿y ahora cómo la evalúo? Lo que yo recomendaría que se hiciera es, en conjunto, ir desarrollando, pero en función de qué quiero ir evaluando. De verdad, muchas veces, ¿qué es lo que realizamos una actividad y luego nada más es así, perdón la expresión, pero nada más así como, pues por no dejar a ver qué pregunta general le hago para que se diga que la evalúe? Entonces, veamos qué quiero evaluar y en función de eso, qué actividad selecciono y qué objetivos son los que debo determinar para evaluar. Bueno, muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta más del profesor José Bernardino Barragán, del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí, y él pregunta: ¿cómo integrar los trabajos prácticos para resolver y favorecer el desarrollo de conceptos abstractos, el pensamiento crítico, las capacidades de investigación, las actividades científicas y motivar hacia el estudio de las ciencias bajo un enfoque constructivista? Bueno, aquí yo no soy filósofa para nada, pero algo de lo cual considero que debemos de partir es de la representación de los conceptos que nosotros estamos involucrando. De por sí, si yo les dijera en este momento que me dibujen un árbol, todos conocemos los árboles, seguramente los hemos tocado, los vemos desde nuestra ventana. Y sin embargo, la representación que haríamos en un momento dado en un papel, muy probablemente sería diferente de cada uno de nosotros. Ahora imagínense cuando son conceptos abstractos. Si yo les digo, represéntenme el amor,
Dios, ¿qué hago? Pues probablemente vamos a hacer el típico corazoncito, pero a lo mejor otros representan a una madre con su hijo, etcétera. Entonces se abre muchísimo el abanico cuando son conceptos abstractos. Y por fortuna o por desgracia, dentro del ámbito del conocimiento científico hay una gran cantidad de conceptos abstractos. La energía, la mitosis, o sea, vemos las células, pero no vemos en sí el proceso, no lo podemos, o bien en ocasiones podemos hacer un seguimiento, pero no es instantáneo. Entonces, algo que es muy importante es partir de cuáles son las representaciones que tienen nuestros alumnos sobre los conceptos. En un momento dado, alguien del panel mencionó sobre las pruebas diagnósticas. Eso es importante. Partamos de qué conocen nuestros alumnos. Y en esa forma va a ser más fácil, considero yo, que elijamos la modalidad de estrategias, de recursos que serían aconsejables para tratar de minimizar concepciones alternativas que los alumnos puedan tener. Las concepciones alternativas, lo reitero, en muchos casos nosotros como profesores las tenemos y se las transmitimos sin a veces darnos cuenta cuando estamos, sobre todo cuando estamos en el aula hablando. Probablemente cuando escribimos algo, pues tenemos tiempo de revisarlo y no. Pero aún así en libros, pues se presentan errores, ¿no? Graves. Pero peor aún cuando estamos hablando. Entonces, si nosotros conocemos, repito, las representaciones que tienen los alumnos sobre los conceptos que nosotros queremos enseñar, es más fácil que elijamos las estrategias, los materiales, los recursos con los cuales pues podemos en un momento dado pues tratar de que el alumno aprenda determinado concepto. Muchas gracias. Doctora, lamentablemente el término de nuestra sesión ha llegado a su fin. Sin embargo, te invitamos por favor a que nos apoyes a dar respuesta a las preguntas en el foro de esta sesión. Y no nos queremos despedir sin antes pedirte que de la manera más amable que nos concluyas tu participación en este seminario 31. Bueno, además de agradecerles al Instituto Politécnico Nacional esta invitación, quisiera también reiterar la importancia de que traten de formar comunidades de docentes en la cual involucren a sus alumnos. Es algo de verdad enriquecedor, sobre todo porque eso promueve mucho el intercambio de ideas, de materiales, de recursos. Perdamos el miedo al error. Todos en un momento dado podemos manifestar alguna idea equivocada, pero qué más que tengamos un núcleo de colaboradores, de compañeros, en los cuales en su momento pues nos digan te equivocaste. Sabemos que por ser un amigo lo va a hacer con un objetivo benéfico para nosotros. Y también, además de invitarles a que cuando tengan la oportunidad de venir a la Ciudad de México, los que están fuera, los que están aquí mismo, que nos visiten en el Aula del Futuro, en el CECADET, en el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM, para que conozcan los proyectos que estamos desarrollando. Otra cuestión es, cuando tengan oportunidad, asistan a congresos, a pláticas, a conferencias, y también hay muchas personas que dicen que la televisión embrutece al ser humano, pero tenemos canales de televisión como es el mismo Canal 11, el Canal 22 y otros canales, Discovery, etcétera, Discovery Channel, donde hay mucho material que es muy útil precisamente para alfabetizarnos. Y a nosotros como profesores, de verdad, créanme, yo soy una aficionada de estar videograbando programas, porque muchas veces a partir de esos programas, de un minuto de un programa,
hago inicio, hay veces que no sé cómo abordar un tema. Y sin embargo digo, mediante este minutito que vi, lo paso y de ahí viene el debate, viene y adelante para dar la clase. Una etiqueta. El otro día en una librería muy conocida vi un libro que se llamaba Gotas de pH. Y entonces ahí decían, al ver el libro, en uno de los capítulos dice, agréguense 3 gotas de pH, de 3 a 5 gotas de pH. Y a partir de que escaneé esa página, vino la discusión sobre qué es el pH, si el pH es una sustancia como para que yo pueda diluirla y agregar gotas. O sea, fue el inicio, en lugar de llegar y ponerles ahí la formulita del pH, fue a partir de algo que es un libro, que es algo que tenemos acceso en la vida cotidiana. Muchas gracias, doctor. Ok, gracias, doctora Pues al contrario, Clara a ustedes. Alvarado, gracias Ana María y a todos ustedes por lo que nos han acompañado en esta transmisión y a través de sus participaciones en el foro. Les hacemos una cordial invitación para que nos acompañen con su participación en las próximas sesiones de los Repensares. En la sesión 32 del seminario Repensar la Bioquímica para el miércoles 24 de septiembre con el tema Modelos y estrategias de enseñanza para ambientes innovadores. La sesión 31 del seminario Repensar la cultura financiera el miércoles 10 de septiembre. La sesión 71 del seminario Repensar las matemáticas el miércoles 17 de septiembre con el tema El computador como medio de aprendizaje, ejemplo de un enfoque. Y la sesión 6 del seminario Repensar la física el martes 23 de septiembre con el tema Las calorías no se comen, la energía y la física. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes y hasta la próxima. Muchas gracias.